Aquí conversamos el porqué de nuestro comportamiento y la vida como la conocemos. Un espacio de preguntas y opiniones para entendernos y entender nuestra cotidianidad. Hablando de la mente, hablemos personalmente. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa. Muy contentos de estar otra vez compartiendo este espacio con ustedes y hoy abordando un tema tan interesante que toca la vida de muchísimas mujeres, que es la maternidad. Para empezar un poquito, pues digamos que adentrarnos más en el tema, quisiera saludar a mis compañeros, empezando por Mari, preguntándole cómo está, cómo te ha ido. Hola Nata, pues muy bien, ya que estoy aquí con ustedes, la verdad es que estar aquí grabando el programa me alegra los días, entonces súper bien. Qué bueno, Mari. Mari, la pregunta de hoy, que casualmente es la misma que le voy a hacer a Juli y a nuestra invitada, es que definas para ti qué es la maternidad en una palabra. Bueno, pues yo creo que, en una palabra es muy difícil. Si te la puedo resumir en dos palabras, para mí sería Bueno, amor incondicional. Y yo creo que depende mucho como el significado que uno le da a la maternidad, como de la experiencia pues de vida que uno tiene con eso. Y ujú. para mí, pues esto de ser madre, no yo ser madre, pero de, digamos, de mi mamá y de lo que he visto en mi familia, es amor incondicional. Perfecto, Mari, qué linda tu respuesta. Bueno, y Juli, tú cuéntame cómo has estado, qué has hecho. Hola Nata, muy bien, gracias a Dios, pues trabajando mucho, cada día pues adaptándonos a esta nueva normalidad, si se podría decir, y pues ahí vamos, dándole duro y contentos con la vida y contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en el programa y con la invitada de hoy. Claro que sí, Juli. Bueno, y la pregunta de hoy también, defíneme para ti qué es la maternidad en una palabra. No, pues yo considero que tengo un punto similar al de Mari, que es un amor incondicional, porque pues es que realmente el amor de madre es realmente un amor inexplicable, no hay palabras o no hay una definición, sino cómo viene ese sentimiento de tener esa afectividad hacia su hijo o hija. Entonces es algo que se siente y que no tanto se define. Entonces, para Ujú. mí, pues en el caso de ser madre o también, pues en este caso también incluso ser padre, pues cualquiera de los dos, es algo que realmente es una bendición de vida, aunque pues hay personas que realmente no lo aprovechan o simplemente no lo ven así y no son buenos padres, pero para hablar un poco de esos buenos padres que realmente responden por sus hijos y tienen ese afecto, sería la definición de ser un amor incondicional hacia ser que les da alegría, les da un motivo para vivir o motivo para salir adelante y muchas circunstancias que realmente hace ser papá o ser mamá. Perfecto, Juli, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, y les quiero presentar a la invitada de esta noche. Ella es psicóloga de profesión y nos va a hablar alrededor del tema de la maternidad con base en la experiencia de su práctica clínica en una de las clínicas de acá de la ciudad de Manizales, en donde tuvo la oportunidad de estar en servicio de ginecobstetricia y en el área neonatal. Ella es Daniela Salazar Giraldo. ¿Cómo has estado? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación pues, al programa. Qué bueno, me alegra mucho. Nosotros muy contentos, obviamente, de tenerte aquí. Y para empezar, digamos, a adentrarnos ya full en el tema, quisiera también hacerte la misma pregunta que a mis compañeros, esta vez sí en una palabra, porque ellos dos me la definieron con dos. Pero para ti, ¿qué es la maternidad en una palabra? Bueno, en realidad me la pones un poco difícil poniendo el límite de las palabras porque concuerdo un poco con ellos en que es un tema bastante grande, pero creo que es totalmente subjetivo. Entonces, Ujú. es un proceso subjetivo y en la respuesta de ellos dos se notó que fue partida pues desde su concepción de la madre que de pronto tuvieron en su vida, que tienen, y es un proceso que puede ser muy bello, pero también puede ser traumático para algunas personas. Entonces ahí radica Claro. mucho ese concepto personal.
Claro que sí, sí, es totalmente, sí, yo creo que es uno de los procesos más subjetivos que puede haber en la vida, pues al menos sí, en la de una mujer, porque las experiencias son tan variadas y antes incluso de comenzar pues a grabar el programa, Daniela nos contaba que la maternidad es una experiencia que no está desde que nace el bebé, sino desde mucho antes, desde la concepción, entonces es un tanto como complejo cuando lo miramos desde ahí. Exactamente, hay parejas o incluso la madre sola o el padre solo, y ahora con la tecnología que ha surgido en los últimos tiempos, que deciden ser padres y es un proceso que parte desde una idea, desde un pensamiento y posteriormente se llevan acciones para hacerlo, ya sea la inseminación artificial o la procreación como tal. Entonces, es un proceso que no solamente se ve manifestado en pensamientos, sino también en conductas, en emociones, en las ilusiones que trae y tienen cambios en todas las esferas de la persona, tanto en la personal como en la familiar, como en la económica. Entonces, genera un impacto total en la persona. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Yo te quería hacer una preguntita. Tú de pronto, yo siempre con mis preguntas de qué depende, pero me gustaría saber si tú crees que hay como alguna idea o alguna creencia que haga que existan personas que así viniendo, digamos, de una familia amorosa, donde hayan sido hijos deseados, pues como se dice, pues que realmente tomen la decisión de decir como, no, o sea, yo nunca quiero tener hijos, porque yo pienso que, digamos, si uno viene de una familia de donde no lo tratan bien, que lo maltratan, que, bueno, infinidad de posibilidades que hay, digamos que tendría mucho sentido que dijeran como, no, yo no quiero tener hijos, ¿cierto? Pero hay personas que si vienen de familias completamente amorosas y que desearon tener el hijo y todo, y la decisión de ellos es, no, nunca, nunca jamás en la vida traería un niño a este mundo. Ok, pues en realidad creo que además de muchos de los fenómenos que la psicología estudia, no hay una respuesta única como de efecto-causa frente a esta pregunta que tú realizas, ¿cierto? Sin embargo, creo que sí, algo que lo transversaliza en gran medida es el proyecto de vida. Y el proyecto de vida, como nos han enseñado desde pequeños, se construye en el día a día. No únicamente uno se pone unas metas que se plantean en la infancia y ya bajo eso se construye pues cada momento, cada parte, se decide o no a formar una familia, no, sino que a medida que las situaciones suceden. Entonces, por ejemplo, tú decías, una persona que viene de una familia amorosa, se supone que desearía perpetuar ese amor en su propia familia, en su hijo, en su descendencia, Sí, pero hay personas que en su proyecto de vida no está tener hijos porque no quieren dedicarle el tiempo, digamos, a esa construcción, sino más bien a construcciones laborales, académicas, de ocio. Entonces creería que es algo que va un poco más determinado, es por esos ideales y por el día a día. También es muy importante la pareja, porque muchas veces en el embarazo y en este tema de la psicología perinatal, que es una subdisciplina de la psicología clínica, se habla únicamente de los cambios que hay en la mujer, porque es quien pues vive como tal el embarazo físico. Sin embargo, es un proceso que necesariamente implica a su núcleo familiar, ya sea si es la pareja, si hay otros hijos o si hay otra familia extensa que hace parte de este proceso. interesante, la verdad. Y pues tú nos podrías hablar un poquito de esta subdisciplina que nos mencionas, me parece súper interesante y si te digo la verdad, nunca había escuchado de, pues como de una especialización de este tipo, pues de trabajar con mujeres embarazadas. Cuéntanos cómo es ese proceso. Bueno, la psicología perinatal en general aborda los cambios emocionales y psicológicos que se producen durante el proceso de la maternidad, desde la preconcepción hasta la crianza de los niños. Entonces, no solamente se dedica al proceso del embarazo, sino del parto, del posparto, cómo se vive este vínculo con el bebé. De pronto no has escuchado de esta subdisciplina, ya que es mucho más común en países europeos,
y tiene mucha más potencia de alguna forma. Sin embargo, ya desde aquí Latinoamérica se ha ido un poco trabajando en el tema, pero es escaso, ¿cierto? Sin embargo, se observa la necesidad de hacerlo. ¿Qué dificultades más o menos trata? Por ejemplo, la frustración emocional que genera la dificultad de concebir un hijo en las parejas, que se someten a varios tratamientos médicos y tras eso no se logra la posibilidad. Entonces ahí también se interviene frente a psicoeducación de otras posibilidades, como es la adopción. También el tema hormonal en el embarazo genera unos cambios a nivel emocional, como ansiedad, miedos, una intranquilidad durante el embarazo, que es importante acompañar desde la psicología. También, lastimosamente, están los casos de pérdida del bebé durante el embarazo, antecedentes de aborto, que son muy difíciles de tratar, pero que es importante acompañar para mejorar la adaptación, digamos, a un posible bebé futuro y poder generar ese duelo por la pérdida y demás. Sí, yo creo que definitivamente decir como que una mujer pueda decidir ser madre y vivir todo ese proceso, digamos, en plena conciencia y como pleno consentimiento, pues hoy en día también eso pues digamos que es un privilegio porque lastimosamente también hay muchas mujeres que no lo deciden y que eso implica de cierta manera una cantidad de procesos emocionales pues en ellas, ya sea porque quisieran interrumpir pues el embarazo, que obviamente es un tema digamos que muy controversial hasta hoy en día, o porque quieran seguir adelante con él, pero con el miedo pues me imagino de no haberlo decidido, no haberlo planeado. Cuando hablamos de embarazos no planeados, yo creo que eso psicológicamente tiene mucho impacto, pues me imagino, sí. Sí, en eso tienes toda la razón y tocaste un tema muy importante que es lo de la interrupción voluntaria del embarazo. Por más que sea un tema controversial, nosotros como psicólogos tenemos la obligación de leernos la sentencia que al menos en Colombia Ujú, se ha ido transformando, ujú, porque por más que de pronto no estemos de acuerdo o sí estemos de acuerdo, debemos ceñirnos un poco a la ley claro. y debemos valer el derecho en las tres posibilidades en las que hay. Entonces, sí me parece súper importante también ese proceso de psicoeducar a las adolescentes frente a los métodos anticonceptivos Ujú. para evitar lo que tú dices, esos embarazos no deseados. Sin embargo, pues suceden, aún planificando y todo. Sí, sí, sí. Entonces, es tratar de que ese proceso se dé de aceptación, si debe de ser así, o si no, brindar esa posibilidad de la interrupción. Pero en esos términos, obviamente, cuando pues se va a ser madre, con todo lo que hemos hablado pues en este rato en el programa, hemos notado que a veces la decisión de ser madre, o bueno, pues en este caso también padre, como lo he mencionado un poco ahora, es un cambio rotundo en la vida para las personas. Porque te dan las vueltas de que la persona, obviamente, lo que comentaban, digamos, en un embarazo no planeado, uno tiene orientado su vida, tiene proyectado todo, y carajo, llegó pues el embarazo y obviamente los planes van a ser completamente diferentes y porque viene un ser el cual pues viene, o sea, una cantidad de responsabilidades para brindarle como ese apoyo al hijo y como darle todo ese cariño y darle como todo ese amor o como todo salir adelante, porque pues el rol de ser padre y madre obviamente no existe como esa fórmula, para decirlo así, de que se hace así de esa forma, no, sino que es realmente diferente porque cada persona lleva una vida, cada persona no es igual, el contexto en el que se ubica la persona es diferente por el cual a las de las otras, por el cual entonces la crianza va a ser, no va a ser igual a la de todos. Entonces, por esas razones, digamos, el tema de ser, digamos, madre es un cambio para la vida de la persona y a veces puede ser un cambio para bien y algunas circunstancias, desgraciadamente, es un cambio que afecta al ser humano o a la mujer en este caso. Bueno, y en realidad, con respecto a lo que mencionas, deseado o no deseado, un embarazo comprende una reestructuración, digamos, en el estilo de vida de la persona. Y no Claro. solamente hablando de la mujer, sino también del padre, también de las personas que viven con ellos, que experimentan ese proceso en conjunto, de los hijos que ya se tienen,
que a veces se olvida mucho de ellos y que son vitales en el proceso, porque por más que esté planeado, va a generar cambios a nivel fisiológicos, que a veces no son tan cómodos, va a generar de alguna forma una interrupción en el ambiente laboral después pues, del parto. La dinámica familiar cambia porque la atención se centra mucho más en saciar las necesidades del nuevo integrante. La relación de pareja incluso puede volverse un poco distante porque ya el bebé empieza a dormir con los dos padres. Es cierto. Entonces emergen muchas nuevas complicaciones que para las madres a veces no es fácil asumir, ni para los padres. Entonces no sé si ustedes de pronto han escuchado la depresión postparto. Claro, sí, la Sí, mencionamos en sí. un Sí, programa, sí, sí. pues, el programa de la depresión y la explicamos un Ujú. poco. Exactamente, y esa es una condición supremamente común en las mujeres y cada vez se ha ido estudiando un poco más, que en realidad pues sería bueno que las personas también, si no saben qué es, puedan dirigirse a la otra grabación de depresión para conocer un poco sobre eso, porque es muy común y también en el rol de psicólogos es importante prevenir esa condición o prevenir que en realidad se convierta en un trastorno de la vida de la persona que requiera medicación y cuidados un poco más dispendiosos. Sí, sí, es el tema de la depresión postparto. Yo creo que, aunque ha sido muy estudiado, sí es lo que tú dices, hace falta yo creo que también más trabajo desde allí porque es un tema delicado. Yo quería hacerte una pregunta y es algo que he oído muchísimo, pues sabemos que el embarazo, todo el proceso de embarazo obviamente tiene que ser un proceso súper riguroso en donde no solo hay cuidados, digamos que físicos por parte de la madre, pues en cuanto a alimentación o pues regulación del ejercicio físico, todo eso, sino también emocionales, pues porque sabemos que la conexión obviamente madre-bebé en todo el embarazo pues es innegable, pero he oído mucho de la estimulación prenatal, de poner música o mi mamá, por ejemplo, me contaba que ella pues cuando estuve embarazada de mi hermano y en mi embarazo, ella ponía como papel seda o papel celofán como en el vientre y decía como los colores en voz alta, todo esto Qué pues ternura. como que quisiera oír más acerca de eso porque siento que, no sé, tengo mucha curiosidad de sí, o sea, sí es lo suficientemente importante y pues obviamente es importante, pero ¿cómo funciona? Bueno, en realidad ese proceso también de estimulación que se da desde el embarazo y desde la gestación es importante y sobre todo tiene implicaciones muy potentes en el vínculo que se establece con los seres queridos. Entonces no sé si de pronto han escuchado historias que cuando llega el papá, el bebé tiende a tirar más pataditas en la barriguita, cuando se le acerca a cierta persona, porque empieza a haber ese reconocimiento de esos estímulos, ya sea sonoros, ya sean musicales, y que son muy importantes para ese vínculo. Y otro de los aspectos que no solamente se hace en la gestación, sino después de ella, es por ejemplo el tema de la lactancia, que la lactancia, además de Sí. ser a nivel biológica muy importante, porque aporta pues todos los nutrientes y las vitaminas al bebé, también facilita la creación del vínculo de la madre y el hijo, Claro, porque es símbolo de protección, de apego seguro. ujú, claro. Sin embargo, esto no quiere decir que las madres que no puedan dar pecho no puedan crear ese vínculo de otra forma. Por ejemplo, es recomendable que después de la ducha se pongan el bebé y la mamá piel a piel todos los días, se hable, conozca el sonido de los padres, de la voz de los padres, conozcan el olor natural que cada uno tiene para empezar a fomentar ese vínculo. Súper Súper interesante. chévere, sí, y súper bonito también. Pues digamos que a mí me parece que ese proceso de la creación del vínculo emocional, desde que uno es tan chiquito con los padres, porque igual aquí hablamos mucho de la madre, pero también me parece súper importante el rol del padre ahí, que también se haga presente y que el niño pues lo empiece, digamos que a reconocer de cierta forma desde tan pequeño. A mí me gustaría hacer, digamos, un cambio, no de tema, pero digamos irnos al otro extremo, porque
Me gustaría saber es cómo entonces se trabaja con las madres que no querían ser madres y que no tienen como los cuidados, o sea, deciden no tener cuidado de su cuerpo durante el embarazo. Por ejemplo, a mí una profesora trabajaba en un instituto donde iban pues las personas y las familias pues con problemas y todo esto. Y contó que pues a ellos los llamaban del hospital, por ejemplo, y una vez les contaron que llegó una señora embarazada y que le hicieron pues pruebas de sangre y de todo y que el bebé salió positivo, pues esto será muy raro, pero positivo para cocaína. O sea, la señora se drogaba durante el embarazo, tomaba alcohol, fumaba, o sea, todo. Entonces, digamos, más o menos, no sé si tú hayas tenido alguna experiencia con ese tipo de casos, pero eso cómo se maneja, o sea, cómo es el proceso con ese tipo de personas. Bueno, ahí tocaste varias cosas. Lo primero es que hay que dejar claro como que mi experiencia fue en un ámbito hospitalario donde las intervenciones son cortas. Sin embargo, durante los controles prenatales, las madres tienen un control por especialidad de psicología. Se supone que en ese control la psicóloga hace una evaluación de cómo se ha llevado ese proceso, que tienen que seguir unos cuidados, las vitaminas, que se han ido a la totalidad de los controles prenatales, si de pronto han asistido a los cursos profilácticos que también ofrecen para aprender algunas cosas que les va a servir, digamos, en la maternidad, entre otras. Ya teniendo en cuenta esas cosas, empiezan un proceso por la EPS. Eso en aras de empezar ese proceso de aceptación con el embarazo. En caso de que no se dé, porque puede pasar, es importante presentarle la opción a la señora de la adopción, porque esa es, digamos, uno de los principios pues, que se maneja aquí en Colombia. Y el bebé incluso desde que en el parto puede ser remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por esos factores de riesgo. Entonces, lo que tú hablas del consumo, eso es súper común, pero hasta qué punto la madre consumió porque ya desarrolló una adicción que no ha sido atendida o porque no le importa el embarazo en lo más mínimo ni sus cuidados. Ujú. Entonces hay que hacer una valoración psicológica muy juiciosa de esos detalles. Sin embargo, siempre y cuando se presenten los factores de riesgos, es importante hacer el reporte a bienestar familiar, porque ellos deben tener un seguimiento del proceso de crianza con el bebé. Sí, súper, súper importante, digamos, hacer esa claridad, porque yo pienso que es algo muy difícil, digamos que repartir, entre comillas, ese conocimiento de la importancia de la responsabilidad, así el bebé no sea deseado. Pues si uno, digamos que siente que es suficientemente responsable para tener relaciones sexuales, pues tiene que tener la capacidad para decir, entonces también tengo la responsabilidad de atender, digamos, cualquier consecuencia que pueda surgir de esto, ¿cierto? Totalmente, Entonces, sí. me parece súper importante y es un llamado, pienso yo, que a hombres y mujeres, o sea, yo creo Ujú. que eso es por parte y parte. Sí, es que Eh, es, pues sí, es eso, Mari. O sea, es lo de que tú dices de la responsabilidad sexual que tenemos, pues yo creo que ya como adultos y como personas y que realmente hace mucha falta que haya mucha más educación, porque digamos que aquí quiero hacer un mini paréntesis, porque me parece que de verdad es necesario el fomento de la verdadera educación sexual, sí, porque en la mayoría de instituciones educativas, por la experiencia, digamos que propia y de gente, de amigos que conozco, te dan dos charlas de educación sexual sin mucho y mm, las dos son como, bueno, el método más seguro es la abstinencia. Si no, van a quedar así es. embarazadas o van a tener una infección de transmisión sexual y les va a dar si ahí ya. O sea, entonces no absténganse toda la vida. Entonces eso es como que para mí es importante hacer un llamado a eso, a que haya verdadera educación sexual y eso contribuye a que un proceso de maternidad o un embarazo que en algún caso puede ser, pues se evitan más los embarazos que no son deseados
aunque Mm. sabemos que ocurren así, haya métodos de planificación, pero serían muchísimos más los que podríamos evitar y así, pues digamos que contribuir mucho a más responsabilidad como personas. Sí, Pues total, digamos y que eso también es responsabilidad de nosotros como psicólogos o próximos a ser psicólogos, pues de hacer digamos que lo que dice Nata es una buena explicación, una buena psicoeducación y no hacerlo así a medias, porque a mí también me lo dijeron, o sea, también lo sé por experiencia, que a uno le dicen abstinencia, abstinencia, abstinencia y punto, o sea, se acabó, nada más que hacer. Entonces, sí, pues yo pienso que hay que ser un poquito más coherentes con los tiempos, digamos que todo esto de la sexualidad, que es un tema súper interesante, cómo ha evolucionado y cómo ahora, pues digamos que ese tipo de relaciones se dan cada vez a menor edad y pues obviamente es muy importante este tema de la educación, que vaya y que sea coherente y consecuente con el contexto sociocultural en el que vivimos. para cerrar el paréntesis que pues hablaba un poco del tema de la sexualidad de Nata, para retomar un poco otra vez del tema, es que lo que nos han planteado siempre es la sexualidad humana y ya. ¿Qué? Listo. ¿Ahora qué? ¿Miramos la sexualidad como un tabú? No, o sea, la sexualidad es algo normal en nosotros. Y por ejemplo, hoy en día, pues uno cuando es joven y menor, o por decirlo así, en la etapa de pubertad, uno le hablaban de sexo y uno le da risa. Hoy en la Ujú. vida, incluso hasta jóvenes grandes hablan de sexo y creen que eso es algo. No, sexo es algo que realmente es reproductivo, pero desde un concepto, pero también es algo placentero desde otros conceptos. O sea, Claro, hay una diversidad grande. y nos acompaña la sexualidad humana, Ujú. nos acompaña desde el momento en que nacemos. No es algo que se dé explícitamente en el momento del coito o para la procreación, no, o sea, viene con nosotros desde que nacemos, porque es que desde que nacemos tenemos órganos genitales, desde que nacemos somos seres sexuales, entonces como, pues no sé, o sea, siento que Me, sí, hay que quitar como ese tabú. me parece muy importante eso que dices porque incluso era lo que ya un poco en casos, por ejemplo, de violencia sexual, que también puede generar un embarazo y que es un tema un poco más complejo que me imagino que tocarán en otra recepción, pero la sexualidad empieza desde que a las personas en la primera infancia, a los niños, les dicen que la mujer y el hombre es distinto por sus órganos genitales, que se debería hacer desde la primera infancia. Y así paulatinamente empezar ese proceso de educación con los jóvenes, incluso con los adultos, porque no es un tema que únicamente se deba trabajar en jóvenes. Ahora hay muchos adultos que también por diferentes razones no conocen los métodos anticonceptivos o que no conocen cuáles son sus derechos en cuanto la sexualidad, ¿cierto? Entonces, también es de hacerlo de una forma muy respetuosa, pero sí muy rigurosa en el proceso. Y como decía Mariana, no solo es labor de los psicólogos, también de los docentes y de los padres. Ya no se puede pasar esa pelota que los padres se la pasan a la escuela y que la escuela Ujú. se la pasa a los padres. Debería Ujú. ser un proceso integral entre ellos porque son los dos lugares donde los hijos más tiempo pasan y quienes sus mayores son sus referentes y es importante pues trabajar en ello también en aras de disminuir la tasa de embarazos no deseados. Exactamente, Dani, es muy cierto lo que comentas. Realmente es que el tema psicoeducativo no siempre tenemos que tirárselo al tema a las instituciones educativas o a los colegios. Los papás es la primera, mejor dicho, la familia es la primera escuela del individuo, el ser desde que nace, ahí es donde se empieza a formar y se pone como para decirlo así, se prepara la persona y se pone en juego en la niñez y en la adolescencia. Incluso en la niñez se está aún como preparándose porque ya como que obviamente el infante o el niño depende de lo que le expresen sus padres o sus acudientes y posiblemente ya en la adolescencia es donde se juega todo lo que aprendió en toda esta etapa. Entonces realmente es muy indispensable tener claro que a veces no es de tirar como dice Dani, esa pelota y todo eso, sino como que, bueno, no hay un manual en el mundo para decir cómo ser un padre perfecto o una madre perfecta, no va a estar, pero si hay pautas en las cuales tú puedes llevar bien al hijo, obviamente como decía al principio, el hijo es diferente,
pueden haber niños bajo una condición, que para mí son unos ángeles, los denomino así, como los niños en condición de autismo, de Asperger, para mí son unos ángeles, y es un trato diferente, como el niño neurotípico o entre comillas normal, que se maneja de una forma diferente. Pero bueno, dando como un paso diferente, me gustaría hablar un poco del cuidado emocional que deben tener, digamos, las mujeres cuando van a ser madres. ¿Por qué? Porque pasa mucho que se preparan para ser madres, listo, se preocupan por todo su cuidado al bebé, toda esa parte cuidadosa, detallada, pero venga, acuérdate que tú también eres un ser y es bueno que te cuides. Entonces, ¿cómo sería este cuidado, Dani? Pues digamos que tú, pues, ¿cómo lo considerarías? Este cuidado emocional que debe tener la mujer, digamos, en la parte prenatal, no sé si se dice así, y natal y postnatal, o sea, en el momento previo, durante y después. Bueno, como hemos mencionado y como han emergido varios temas, digamos, en esta conversación, cada caso es supremamente particular por las mismas condiciones particulares de la persona y también sus condiciones socioeconómicas, ¿cierto? Entonces, antes del embarazo y durante y después, es importante que la persona detecte que ha cambiado en su forma de ver el mundo. Si de pronto se ha sentido más sensible, más nostálgica, más triste, que es común por el cambio hormonal que el cuerpo mismo presenta, ¿cierto? ¿Desde qué punto eso lo puede informar en los controles prenatales para identificar si son cambios normales o si se están saliendo un poco de control y requieren acompañamiento psicológico y psiquiátrico durante todo el embarazo? Porque a veces damos por hecho las cosas. En realidad hay que tener cuidado de esos síntomas que van emergiendo. Tú decías algo muy importante y es que a veces las mujeres cuando son madres se olvidan del resto del mundo. Es muy recomendable que en ese acompañamiento y en el proceso gestacional e incluso después, la madre siga disponiendo espacios para su goce personal. Entonces, si le gusta salir a caminar, salir con las amigas, tomarse un café, leer un libro, que siga disponiendo un tiempo a la semana para hacer esa actividad. Claramente, después del parto, el tiempo es reducido, pero igual puede apoyarse en algunos familiares para sacar este tiempo. Lo otro, la expresión de sentimientos y emociones. Por eso creo que es muy importante también que ese proceso se viva en familia, porque a veces la familia únicamente dice, no, ella está así por el embarazo, hay que dejarla sola, hay que excluirla, hay que aislarla, pero no. A veces lo que más necesita esa madre es expresar únicamente lo que siente, que la familia le dé algunas palabras de apoyo y que incluso ellos como familiares también le expresen la percepción que han tenido de este proceso gestacional. Ellos directamente se ven afectados. Entonces, esa expresión de sentimientos también es muy importante. Sí, súper importante. Y me haces pensar en algo ahora que hablas de la familia, de quienes deben estar acompañando a la madre pues que está gestando. Me haces pensar entonces en las mujeres que les toca vivir, digamos, este proceso ellas solas, porque pues por ejemplo que sea una adolescente de una familia súper tradicional, que el papá pues del hijo se desaparece, la familia la echa de la casa porque digamos esos casos se ven y cómo funciona eso con esas personas. En realidad, yo en lo personal pensaría que una persona nunca ha vivido un embarazo totalmente solo, porque esa experiencia al menos lo comparten los controles prenatales. Si no va, cuando se note el embarazo, al menos los vecinos le preguntarán. Si no, si de pronto la familia de la pareja no le quiere colaborar, la familia propia sí, o viceversa, o un amigo. Pues el ser humano es tan social en cada una de sus esferas que en realidad creo que es muy poco probable que se dé un caso en extrema soledad. Y de igual forma, los seres humanos hemos desarrollado estrategias de afrontamiento, como por ejemplo la espiritualidad. Y creo que son anclajes que también permiten abordar este tipo de dificultades que se pueden presentar durante el proceso gestacional. Para muchas personas no hay mejor compañía que sentir que un ser supremo los escucha. Sí, 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 y tienes toda la razón, digamos,
Me gusta siempre decir esto, que la espiritualidad y hacer diferencia entre espiritualidad y religión, pues que son dos cosas distintas, pero que la espiritualidad es un factor protector en cualquier caso, ¿sí? No solo hablando pues de la maternidad. Y sí, me parece súper importante eso que estás diciendo, tienes toda la razón. Sí, y en realidad para muchas personas su espiritualidad también va enfocada en el sí mismo, y para ellos eso es importante y eso les da las fuerzas para continuar con esa o con cualquier otra situación. Entonces, creo que en un embarazo sí se vive, al menos en relación con otra persona. Entonces es importante apoyarse en ellos o en sí mismo. Sí, 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 total. es muy cierto. Yo quiero preguntar algo, pues a mí se me vino ahí las preguntas curiosas aquí pensando en este momento. Dani, pues no sé qué pasa ahí o qué tan cierto es, por ejemplo, cuando la mujer oculta el embarazo, el bebé como que supuestamente se esconde o no se nota la barriga de la mujer, pues no sé, estás hablando desde mi ignorancia y de mi conocimiento, pero por ejemplo ya 6 meses y no se le nota el embarazo y por ejemplo al séptimo mes la mujer dijo estoy embarazada y el bebé sale o que se empieza a notar ya embarazada, ¿eso qué tanto es cierto? ¿Qué tanto tiene que ver eso? Porque realmente no sé si eso es un fenómeno o es algo que no sé, o sea, que es una pregunta que me he hecho incluso en este tema de la maternidad. Bueno, Juli, en realidad no hay evidencia científica de eso porque también en su momento me generó el mismo cuestionamiento y tras investigar, pues no hay algo totalmente cierto, ¿cierto? Sin embargo, este proceso del embarazo es tan potente como fisiológica como psicológicamente. Entonces hay personas que incluso después de 9 meses y no por temas de ocultar embarazo, sino por su misma fisionomía y anatomía del cuerpo, nunca se les nota el embarazo. Y cuando llegan al hospital que con un cólico fuerte, resulta que están expulsivo. Y sucede, y uno ve eso en la televisión y uno dice, pero ¿cómo? Si se Ay, supone no. que la menstruación no llega, qué tal cosa, qué tal otra. No, eso sucede. Hay personas que les sigue llegando la menstruación y que en realidad llegan en expulsivo y nunca sienten ni las patadas, ni los movimientos, ni nada. Y en cambio hay otras que desde los primeros meses ya se le va notando la barriguita. Pero eso precisamente lo que tú especificas, también sucede que las personas cuando ya dan a conocer su embarazo, la barriga emerge. Y yo creería que es el poder psíquico que también nosotros como seres humanos tenemos. Y ahí también quería mencionar un poco los embarazos psicológicos, Buenísimo. que también se llaman pseudociesis, es el nombre técnico de los embarazos psicológicos. Eso genera muchas dudas. El hecho es que científicamente no hay forma de comprobar que hay un bebé dentro del útero de la persona, pero la persona siente que crece su barriga, Mm. siente contracciones. Incluso en un momento me encontré con una mamita que estaba segregando leche. Sí, yo también he escuchado de eso. Sí. Entonces, ahí es donde llega el poder pues, de lo psicológico, que tiene mucho que ver con la somatización Mm. y cómo el cuerpo también empieza a experimentar algunos síntomas porque la persona realmente lo cree y es una convicción que tiene. A mí me parece súper interesante hablando como de cuando dijiste que hay mujeres que generan leche sin estar embarazadas, se me vino a la cabeza algo muy curioso y es que mi mamá me cuenta que cuando ella tuvo a mi hermano y pues años después cuando me tuvo a mí, ella podía estar, pues digamos que ella lactó pues, o sea, mucho tiempo. Nosotros pues estuvimos lactando mucho tiempo cada uno y ella nunca tuvo problema como en eso. Y bueno, ella nos cuenta que cuando estábamos bebés y en el cuarto, pues, o en la cuna, o lo que fuera, y medio nos quejábamos o medio intentábamos empezar a llorar, ella empezaba a producir leche instantáneamente. O sea, era instantáneo oír la queja de uno de nosotros, del bebé, para que ella empezara a producir leche. Y eso a mí me impacta demasiado. Ella toda la vida me lo ha contado. Y yo no lo puedo creer. O sea, me parece que es como una conexión tan potente, pues hasta pues biológica, que hace que ese tipo de fenómenos pasen. Entonces me parece como súper curioso porque ahí también entra mucho como la parte psicológica.
el solo estímulo del medio intento de llanto de un bebé ya hace que la madre esté como alerta. Claro, y mira que ese término que pues esa historia se acomoda totalmente al término de condicionamiento operante, y es Ujú. en realidad lo que sucede. Es en realidad Sí, lo que totalmente. sucede. Tu madre generó una asociación entre el llanto de ustedes y la segregación de la leche. Y es el poder pues psicológico y es un deseo de alguna forma desmedido de las madres o de las personas de querer ser madres. Entonces genera toda esa Claro. somatización en el cuerpo y tienen un resultado como tal biológico y fisiológico. Sí, súper, súper, eso es súper impresionante. Hay muchos mitos sobre la maternidad, muchas curiosidades que pasan en el mundo. Es que este mundo de la maternidad es complejo, chicas. Pues no sé, ustedes qué piensan de todo eso, porque hay unos fenómenos tan extraños, tan curiosos, o sea, no sé cómo definirlos, porque raro sí sería la palabra perfecta para este tema de ser madre, es algo que genera como ese instinto materno, como que sería la palabra indicada que generan en ustedes eso. A mí ahí, con lo que acaba de decir Juli, se me prendió un bombillito y me gustaría saber si Daniela nos puede contar un poquito de si todas las mujeres nacemos con un instinto materno o si eso solamente se le desarrolla a algunas personas o cómo funcionará eso. Pues en realidad yo creería que eso se desarrolla. En realidad no creo que es algo como de que se nazca con él, porque así mismo como iniciamos el programa, es un fenómeno tan complejo el de la maternidad y tan subjetivo que depende de múltiples variables. Entonces, creo que es multideterminado en la medida en que algunas mujeres desde pequeñas desean ser madres y cuidan a sus sobrinos, cuidan a los bebés, a sus peluches, y uno dice, no, esta persona quiere ser madre y ya tiene el instinto desarrollado, pero Ujú. cuando crece decide no hacerlo y dice, no, en realidad es una conducta que nace con ciertas personas, pero no me gustaría que sucediera con un hijo. En Mm. cambio hay otras que desde muy pequeñas no se veían un poco apáticos al tema de, digamos, de cuidar de otros, de alimentar, que son las creencias que van un poquito más arraigadas al tema de la maternidad, aunque no siempre es así. Y cuando crecen, tienen hijos y resultan muy buenos padres y con modelos de crianza muy potentes. Entonces creo que es algo que se desarrolla y que en realidad, como te digo, también va determinado por las diferentes situaciones de la vida. Sí, ahí tienes toda la razón. Yo también, pues estoy de acuerdo en que todo lo que tú hablabas ahorita de también del proyecto de vida que uno tiene y digamos que hay muchas experiencias que uno va viviendo que van determinando como lo que uno quiere de su vida para el futuro. Pues yo he escuchado mucho e incluso lo he pensado, aunque pues si estamos aquí hablando pues de opiniones personales, a mí me encantaría ser mamá, pero sí he escuchado que, por ejemplo, una de las razones por las cuales las personas no quieren ser padres es que dicen como que no, es que este mundo está tan horrible que yo para qué voy a traer un niño a que sufra todo lo del cambio climático, a que de pronto pues le pase alguna tragedia, porque pues obviamente que hay diario pasan tragedias, que me parece, la verdad me parece un punto muy válido, pues es como, o sea, este mundo ya es súper poblado y ahí me gustaría hablar un poquito del tema de la adopción, porque yo había leído en algún lado que una de las formas de ayudar a salvar el mundo era adoptando. ¿Por qué? Porque en este mundo hay sobrepoblación de personas y entonces yo a veces me pongo a pensar como, pues para que de pronto traer otro niño a este mundo y lo leía como por el hecho, digamos, egoísta de querer algo que sea como de mi propia sangre y mío como de mi propiedad, sabiendo que ya hay niños en este mundo que necesitan amor y que necesitan, digamos, quien los cuide y quien los ame y quien los ayude a salir adelante, pues que me parece, digamos, una concepción muy bonita de la adopción. Entonces, ahí también, digamos que podríamos hablar un poquito de, entonces, cómo se dan esos vínculos
cuando, digamos, hay personas que, como tú dices, en el proceso de querer ser padres no lo logran hacer biológicamente y deciden tener como opción y toman pues la opción de adoptar. ¿Cómo se da ese vínculo también? Porque yo pienso que eso es un proceso largo, es difícil, o sea, no debe ser para nada fácil. Yo he escuchado de profesores pues que nos cuentan que trabajan en el tema pues del proceso de adopción, que eso no es un proceso pues como que, ay, yo quiero este y me lo dan y ya, sino eso es, hacen todo un proceso de compatibilidad entre los niños y los padres, que es un proceso, además, a mí me parece muy bonito. De pronto podríamos, no sé, también mis compañeros que me cuenten qué piensan de eso y cómo creen que se hace proceso, digamos, de vínculos que no vienen ya desde chiquitos, así como Daniela nos contaba ahorita, tan biológicos y tan de piel con piel, sino pues que digamos se dan de otra forma muy distinta. Pues yo ahí con lo que dice Mari, digamos que a lo largo pues de mi vida, con mi familia he tenido mucha cercanía al proceso de adopción por diferentes, pues sí, experiencias que llevaron pues a que mis papás fueran un poco cercanos, mi mamá más que todo fuera un poco cercana, digamos, como a ese mundo. Entonces desde chiquita tuve la oportunidad de ver como muchas familias y la mayoría pues digamos que extranjeros venían y hacían un proceso y pues adoptaban un niño o pues hermanitos y tal. La verdad es que yo siempre he dicho que de las mil experiencias que vi y que pude también como convivir tan cercanamente, me llevo muchas cosas muy lindas porque son familias que hoy en día, 20 años después, siguen escribiéndole a mi mamá o a mi papá a decirles, a preguntar cómo están, a volverles a agradecer, o sea, a mostrarles fotos de los niños ya mucho tiempo después, de cómo han crecido, de cómo están. Y la verdad es que yo siento que pues es súper gratificante saber que, o sea, es como que hay que tener mucho amor y muchísima responsabilidad para querer acoger a una persona que, como Mari decía, no comparte un lazo sanguíneo, que pues muchas personas le dan importancia a eso, pero pues obviamente hay otras que no, sino que simplemente quieren brindar el amor y digamos que el cuidado que este niño o niña necesita en el momento. Entonces, por lo que yo he podido ver, la adopción es un proceso muy bonito. Ahora, difícil, claro, o sea, pues tiene todo para ser difícil. Y más en mi experiencia personal, digamos que con las familias que no compartían, por ejemplo, el español, era como, pues, es muy difícil porque los niños obviamente eran como, pues, súper dificultad para comunicarse con los papás y todo el proceso de adaptación, pues eso requiere como de un seguimiento por parte de bienestar y como que les hacen pues como integraciones y entonces están revisando cómo hay la dinámica y tal. Pero sí, en mi opinión personal, yo pienso que es, o sea, es algo totalmente, obviamente personal, es una decisión que requiere sospechar, digamos que muchas cosas, poner en la mesa muchos factores y es algo de una responsabilidad gigante. Pero quienes lo hacen, me parece que el amor que tienen para dar es desmedido. Bueno, yo quisiera retomar algo que decía Mariana para ya conectarlo con lo que está diciendo Natalia. Tú hablabas de que ahora las personas dicen que este mundo como está, que tan horrible, que cada vez tan caótico, que cada vez hay más peligro, que en parte es cierto. Sin embargo, hay problemáticas que simplemente se están perpetuando, pero ahora por los medios de comunicación son más visibles a nuestros ojos. Y adicional, creo que nosotros también a veces hemos adoptado esa idea por nuestros allegados, sin realizar un análisis juicioso de nuestros intereses frente a la maternidad, sino que como es una idea, ya se adoptó en la sociedad y ya la mayoría de jóvenes piensan así. Y en realidad, pues hay que hacer una exploración un poco más juiciosa para llegar a eso. Con el tema de la adopción, así como con un hijo biológico, tú tienes que nutrir ese vínculo durante toda la vida. Porque una persona puede estar junto a sus padres toda la infancia y si después hay una ruptura
pues no sé, quedó un malentendido, tal vez el vínculo se puede romper, pero la relación no. Con la relación hablo pues del parentesco, de madre e hijo, pero el vínculo sí se puede romper. Entonces, esa es la importancia de irlo nutriendo pues día a día. Sin decir pues que necesariamente tiene que pasar una situación de conflicto para que este vínculo sea roto. Asimismo, tiene que pasar con la situación de adopción y es un proceso demasiado paulatino, así como nos decía Natalia. En las entidades de adopción hacen un proceso de reconocimiento, como tú mencionabas, valoran la idoneidad mental, moral, familiar de los adoptantes para poder entregar a este niño. Incluso hay un periodo de adaptación y en caso de que no funcione, el niño o los padres pueden desistir pues de la idea de adopción. Entonces es un proceso supremamente complejo que en realidad requiere de bastante tiempo, de un acompañamiento terapéutico fuerte para los padres y para el niño, sobre todo cuando este pues supera los 7 años y ya se encuentra en procesos de adolescencia, donde digamos tiene recuerdos de su antigua familia, de pronto de antiguas condiciones, necesita pues un acompañamiento un poco más riguroso. Pero, o sea, hay bastantes casos que demuestran que ese vínculo es posible construirlo y forjarlo durante muchos años. ¿Y eso cómo se hace? Pasando tiempo juntos, conociéndose, no únicamente compartir una mesa, sino que se creen vínculos de confianza donde la persona pueda contarle al otro qué hizo en su día, qué ha hecho, en qué ha pensado, qué emociones y qué sensaciones le ha generado cierta situación, que en realidad muchos padres biológicos no logran con sus hijos biológicos, pero muchos adoptantes sí. Entonces, en otro tema aparte, o sea, también es muy importante cómo las personas cada vez van mostrando más interés en los modelos de crianza y en la importancia que estos tienen, porque como psicólogos sabemos que la infancia es una etapa totalmente determinante para la adultez, para la vejez. Sin embargo, pues no es definitoria. Entonces, creo que ahí respondo un poco como a lo que mencionas. Bueno, pues realmente quiero comentar brevemente dos puntos. Es del tema de por qué no se traen hijos al mundo. Traer un hijo también hay factores económicos que generan, digamos, no digamos como una sobrecarga económica, sino unos gastos adicionales que posiblemente las familias no les dan para subsistir de esos factores. Entonces hay dificultades en esto. Por eso a veces como que se evita eso. O también hay que la persona dice es que yo no quiero tener hijos, como dice quiero tener un perro, cuando se dice popularmente así. Entonces también se ve eso porque no es que yo quiero tener proyectos personales, viajar, conocer el mundo, y dicen que tener un hijo es una responsabilidad, o a veces desgraciadamente es mal visto como una carga, ¿cierto? Pasa mucho en estas personas actualmente. También algo que el tema de la adopción, pues sí, obviamente para mí generar ese vínculo es algo muy bonito porque pues algo es el tema de la sobrepoblación y la experiencia que comentaba Nata es muy relevante. Por tal razón también es bueno tener claro que hay unos parámetros aquí en nuestro país por lo cual no todo el mundo puede adoptar. Eso es obviamente unos cuidados psicológicos, las personas le hacen unos estudios muy minuciosos, incluso para irse del país. Entonces es bueno también tener claro el tema de la adopción. Incluso hay creo que un límite de edad para adoptar aquí en Colombia. Creo que las personas mayores de 25 años pueden adoptar, ni las de 18, creo que las mayores de 25 años. Hay una cantidad de parámetros para decirlo así. Pero bueno, para ya empezar a concluir un poco del programa, pues me gustó realmente todo. Hay temas muy, muy abiertos, muy chévere. Y realmente, pues, como digo ahora, ser madre, ser padre, no hay un manual, no hay algo que exista para ser el perfecto padre o la perfecta madre para tener la responsabilidad de un solo un hijo, pero realmente sí hay unas pautas en las cuales realmente se puede dar una buena crianza. Y para mí, una base fundamental es el amor que se debe tener hacia el hijo. Es realmente para mí lo más importante porque yo pienso que es uno de los títulos más bonitos para los que saben aprovechar. Hay personas que no les gusta y es respetable, pero a los que les gusta, pues los resalto y es para mí una base. ¿Qué piensas decir, chicas? ¿Qué piensas decir, Mari? Pues estoy muy de acuerdo contigo. Pienso que hay factores fundamentales en este tema de la maternidad y la paternidad, porque no hay que dejar de incluir a los padres. Creo que de esta conversación me llevo muchas cosas, muchos aprendizajes
quiero pues siempre hacer el llamado a la responsabilidad no solamente de nuestros actos, sino de las cosas que decimos, de cómo hablamos, digamos, los que ya son padres, de cómo se habla con los hijos, del tema, digamos, de la sexualidad. Eso es un llamado súper importante el día de hoy, que no solamente, como decía ahorita Daniela, que me pareció muy buena la expresión, que se tiren ahí la pelota y como que no, dale tú dile porfa, que yo no quiero hablar de ese tema con mi hijo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la importancia de la responsabilidad en todos los casos, sea cual sea la decisión que uno vaya a tomar, antes, después, durante de un embarazo, la responsabilidad que debemos tener al tomar la decisión de tener relaciones sexuales, la responsabilidad que debemos tener si por alguna razón pues se queda en embarazo, si se decide o no tener el bebé, o sea, hay muchas etapas, digamos, durante este proceso en las cuales la responsabilidad debe estar siempre de primera. Y bueno, la verdad me pareció muy bonita la conversación. Es un tema muy lindo, muy amplio y me pareció muy lindo cómo lo manejamos. Sí, muy de la mano con lo que acabas de decir, Mari. Yo creo que comparto mucho, mucho de lo que dices. Yo también me llevo muchos aprendizajes de este programa. Siento que es un tema del que hay muchísimo más para hablar. Sería muy interesante hacer varias sesiones donde pudiéramos ya enfocarnos en cosas más específicas de la maternidad, porque es un proceso que es muy amplio. Incluye tanto variables fisiológicas como psicológicas y emocionales y bueno, las que uno quiera. Entonces, sí, o sea, para concluir, digamos que lo que yo más me llevo de toda la conversación, siento que es la responsabilidad, el concepto de responsabilidad. Para mí, cuando hablamos de maternidad o incluso cuando hablamos de crianza y de pautas familiares, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es la responsabilidad, ser responsables con el saber de que tenemos a una persona en potencia, a una persona en formación delante nuestro y que no, o sea, dar el 100, o sea, y dar lo mejor, cuidar, tener un sentido de cuidado muy grande, porque es que es alguien que, o sea, los niños, yo siempre lo he dicho, y pues en psicología lo vemos mucho, los niños son como esponjas, o sea, los niños absorben todo lo que ven y sabemos que existe modelamiento y un mundo de pautas y procesos de aprendizaje por los cuales los niños o imitan o reprimen o bueno, un mundo de cosas. Entonces yo creo que hay que ser muy responsables con la decisión si yo quiero pues tener un hijo o formar una familia. Y pues nada, no, vivir un proceso muy consciente, dar siempre, digamos, que lo mejor que tengamos en nosotros para poder crear personas mejores. Eso es lo que yo más me llevo. Exactamente. Exactamente. Y muy bonito el aporte de ustedes, chicas. Me gustó mucho. Bueno, Dani, realmente te agradecemos mucho por estar con nosotros, amiguita mía. Muchas gracias por estar aquí. Fuiste una madre con nosotros. Fuiste una madre en todo lo que dijiste. Me enseñaste mucho de la maternidad y desde tu experiencia que tuviste en la clínica cuando estuviste en la etapa práctica. Te agradecemos por estar aquí y compartir todo tu conocimiento, que es muy bueno para nosotros tres y para las personas que nos escuchan. No, muchas gracias a ustedes y como ustedes dicen, quedan varias inquietudes, varios cuestionamientos, que esa es la idea, me imagino que esta propuesta tan interesante que ustedes tienen, que es generar conciencia social, también que las personas empiecen a preguntarse sobre sus vidas, sobre sus mentes de una forma psicológica y sobre todo decirles pues que estos procesos, aunque a veces nos han enseñado que se viven solos, no necesariamente tienen que ser así. También hay profesionales de la salud y de la salud mental que estamos dispuestos a acompañar esas dificultades que se pueden presentar o las inquietudes que puedan tener durante los procesos. Ahí quedan para que averigüen un poco sobre las interrupciones voluntarias, sobre el proceso de psicoeducación de las sexualidades de la infancia y bueno, varios temas adyacentes que surgen. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias y chévere que quedemos ahí con las incógnitas y con las preguntas, como siempre decimos, estar dudando de todo y preguntando de todo el tiempo, porque así es como crecemos como personas. Entonces también yo te quería dar las gracias
por habernos dado de tu tiempo y de tu conocimiento, que siempre es muy rico tener este tipo de conversaciones. Y gracias también a todos los que nos escuchan. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube como Personalmente Podcast y en Spotify como Personalmente. Los esperamos entonces la otra semana con muchísimo gusto y con muchísimo amor para que sigamos hablando personalmente.